Omar García Harfuch capturó a El Botox. Pero hay una parte de esta historia aún más perturbadora que no estás viendo en los noticieros, y hoy la revelamos. El gobierno celebra este golpe a narco como si todo terminara aquí, pero no. La captura fue lo más fácil, lo verdaderamente grave empezó después cuando las cámaras se apagaron y los reflectores se movieron a otro punto del país, la mansión en la que vivía. Mientras el Botox posaba para las fotos, en la sierra de Apatzingán se abría una puerta que llevaba directo a 20 años de impunidad absoluta. Ahí estaba su rancho, y dentro algo que dejó en silencio incluso a los forenses más curtidos de la fiscalía. 100 cadáveres, 200 litros de ácido industrial y una estructura de concreto reforzado, enterrada bajo el piso de una cocina común, que despedía un olor imposible de ignorar a kilómetros de distancia. No era una fosa improvisada. Era un sistema. Una máquina diseñada para borrar personas. Si pensabas que con la detención del Botox se cerraba el caso, estabas equivocado. La historia real comenzó cuando 80 elementos de fuerzas de élite cruzaron ese portón oxidado y descendieron al infierno personal que este hombre construyó durante 2 décadas sin que nadie lo tocara. Aquello no era una casa de seguridad, era una fábrica de desaparición masiva. No había que distraerse con lujos ni con camionetas blindadas. Lo que salió a la luz ese día en Michoacán fue la prueba física de por qué este sujeto gobernó el terror en la industria limonera. Huesos humanos mezclados con químicos corrosivos. Manuales detallados de tortura. Y un altar de santería con fotografías de personas que llevaban años apareciendo en carteles de Se Busca. En este video te muestro cómo era el lugar donde el Botox se sentía intocable. Vamos a revisar, pieza por pieza, el inventario de guerra que escondía bajo tierra. Y vas a entender, con hechos y sin censura, por qué este operativo acaba de cambiar las reglas del juego. Todo comenzó con una coordenada escrita en un papel arrugado. Y terminó convirtiéndose en el hallazgo forense más brutal de la última década. Eran las 9:30 de la mañana en la sierra de Apatzingán, mientras los noticieros apenas rotulaban la captura, en el terreno el calor ya apretaba y la tensión era total. La orden fue inmediata, no dar tiempo, no dar respiro. Saturación absoluta de la zona. Sabían que, tras la caída del líder, alguien intentaría borrar pruebas. Por eso no llegaron tocando la puerta. El punto marcado no aparecía como nada en los mapas oficiales, un supuesto terreno baldío, pero desde el aire, la inteligencia lo tenía claro, ahí abajo había algo vivo. Algo activo. 2 helicópteros irrumpieron en vuelo rasante, apagando el sonido de la sierra con el estruendo de sus rotores. En tierra, los vehículos blindados atravesaron cercas y maleza como si no existieran. Detrás de ellos, los operadores avanzaban en formación cerrada, esperando minas, esperando emboscadas. Pero no hubo disparos, el rancho estaba en silencio. Un silencio antinatural. A simple vista parecía un lugar cualquiera, corrales descuidados, una camioneta vieja oxidándose al sol, herramientas tiradas sin orden. La fachada perfecta. Pero los drones no veían lo mismo. Los sensores térmicos detectaron una anomalía imposible de ignorar, una fuente de calor químico subiendo desde el subsuelo. A las 9:45 se dio la orden. La explosión controlada arrancó la puerta. En segundos, la planta baja quedó asegurada. Nada fuera de lugar. Nada que explicara lo que los sensores habían marcado. Hasta que un agente, con años de experiencia buscando fosas, notó algo que no cuadraba. El piso de la cocina tenía una marca reciente. Un rastro curvo. La señal inequívoca de una compuerta pesada. Movieron los muebles. Levantaron el tapete, y ahí estaba. Una escotilla de acero industrial, sellada herméticamente, enterrada donde no debía existir. Cuando forzaron la cerradura, el aire escapó con un silbido agudo. Un olor químico tan agresivo que los sensores se dispararon en rojo al instante. La orden fue clara. Protocolo de materiales peligrosos. Con máscaras de gas puestas, comenzaron a bajar. 2 escalones. Luego otro más. Y lo que iluminaron las linternas no era una bodega, ni un refugio, ni un escondite. Era una planta de procesamiento de la muerte. Un espacio subterráneo diseñado para ser lavado, drenado y reutilizado. Paredes cubiertas de azulejo barato, iluminación blanca y cruel, sin sombras. Y en el centro, una cisterna de concreto reforzado que no contenía agua. Dentro flotaba una mezcla espesa de químicos industriales y restos humanos.
Los peritos lo confirmaron minutos después, ahí estaban los fragmentos de más de 100 personas. Y apenas acababan de abrir la puerta. La escena no admitía metáforas suaves. Era un paisaje construido para quebrar a cualquiera que lo mirara de frente. Algunos cuerpos, los más recientes, aún conservaban restos de piel. Los rostros habían quedado atrapados en una mueca final, como si el dolor se hubiera solidificado segundos antes de desaparecer. La acción química había vuelto la carne traslúcida, frágil, casi irreal. Más abajo, lo que quedaba eran capas. Huesos blanqueados, cráneos fracturados, fémures apilados unos sobre otros, formando una estratigrafía del horror. No había improvisación. Había orden. Alrededor del tanque, todo estaba dispuesto con una precisión quirúrgica. Bidones industriales de ácido perfectamente alineados contra una pared. Herramientas de acero con los mangos carcomidos por el uso constante. Delantales de hule grueso y guantes largos colgados en ganchos, aún goteando. Una manguera de alta presión conectada a una bomba industrial, lista para arrastrar cualquier rastro hacia un drenaje clandestino. Aquello no era un arrebato violento, era una línea de producción. El Botox no mataba por impulso. Ejecutaba, procesaba y desaparecía personas en cuestión de horas. La desaparición forzada convertida en método industrial. Y entonces, entre los restos químicos y el lodo tóxico, algo brilló. En una mesa de acero inoxidable, a un costado del tanque, un agente notó un destello que los ácidos no habían logrado destruir. Un error. Un descuido nacido de la soberbia. Sobre la superficie metálica, junto a pinzas quirúrgicas, había una bolsa de plástico transparente, sellada. No contenía droga, dentro había 12 credenciales de elector, limpias, ordenadas, intactas. La primera identificación hizo que el comandante solicitara de inmediato una línea encriptada directa con Harfuch. El nombre pertenecía a un alcalde de un municipio vecino. Un hombre que había desaparecido 3 años atrás, justo después de negarse a firmar permisos de construcción para empresas fachada del cártel. Su familia seguía buscándolo, sin saber que su identidad llevaba años olvidada sobre una mesa de tortura, enterrada bajo tierra. Y no era el único, al vaciar la bolsa los peritos desplegaron una cronología completa del terror en Apatzingán. Credenciales de prensa de periodistas locales que investigaban extorsiones al sector limonero y que desaparecieron en 2023. Licencias de conducir de empresarios aguacateros de Uruapan. Y la identificación de Bernardo Bravo, el líder citricultor cuyo asesinato detonó la cacería contra el Botox. Ahí, el operativo se detuvo por un segundo, el silencio pesó más que el concreto. Entre las identificaciones manchadas de óxido y huellas secas, apareció algo que no encajaba en ese matadero industrial. Un objeto pequeño, casi invisible. Plástico rosa. Era un reloj infantil de pulsera, la correa rota, detenido para siempre a las 4:15. No pertenecía a ningún empresario. No pertenecía a ningún periodista. Era de una niña, una garantía, un mensaje silencioso. Un recordatorio de que la extorsión no siempre terminaba en muerte inmediata. Ese objeto barato contaba una historia más brutal que cualquier arma, la inocencia secuestrada como moneda de cambio. Pero el sótano aún tenía otra capa. En la esquina más oscura, detrás de los bidones, encontraron la justificación simbólica de toda la masacre. No era un altar católico. Tampoco el típico santuario improvisado que se ve en otros cateos. Esto era otra cosa. Sobre un pedestal de piedra volcánica, 12 velas negras formaban un círculo cerrado. En el centro, 3 figuras talladas a mano. Los peritos no tardaron en confirmarlo, no eran madera ni yeso. Eran huesos humanos. Fémures pulidos hasta parecer esculturas. Bajo las velas, atrapadas por la cera endurecida, había fotografías tamaño infantil. Enemigos. Aliados. Rostros conocidos. El Botox no solo mataba, incorporaba a sus víctimas en un ritual delirante. Estaba convencido de que cada muerte reforzaba su invulnerabilidad. Creía que la oscuridad lo protegía de la justicia. Pero ese altar escondía algo más. Algo que conectaba la superstición con la corrupción real. En un doble fondo del pedestal, los agentes encontraron un cuaderno común, de pasta dura amarilla. En donde encontraron una lista manuscrita con fechas, montos en dólares, apodos y rangos. La nómina secreta del poder local. Comandantes de policía municipal cobrando quincena en ese mismo sótano durante años.
Ese cuaderno valía más que cualquier cargamento de droga. No mostraba tráfico. Mostraba la estructura exacta de la podredumbre institucional de Apatzingán. Bajo la luz forense, las páginas se fueron revelando una a una. La letra era tosca. Los cálculos, precisos. Pagos regulares. Protección garantizada. Brechas liberadas. Y la lista apenas comenzaba. Entre las páginas del cuaderno apareció una línea que lo explicó todo. Un pago único para borrar el predio 44 del catastro. Ahí estaba la respuesta que durante años nadie pudo responder. Así es como ocultas una fábrica de muerte durante 5 años sin que nadie la vea. No desapareciendo el lugar, sino comprando a quienes debían vigilarlo. Funcionarios del registro agrario habían falsificado documentos para que el rancho existiera solo en la tierra, pero no en los registros. Oficialmente era un terreno baldío. En la realidad, patrullas municipales financiadas con dinero público escoltaban los camiones que llevaban víctimas hasta ese punto. La ley no solo miraba hacia otro lado. Abría el camino. La imagen digitalizada de esa nómina llegó en tiempo real a la Ciudad de México. Harfuch no reaccionó con sorpresa. Reaccionó con confirmación. Era exactamente lo que esperaba encontrar. La orden fue inmediata y sin margen. Nadie sale de Apatzingán sin revisión. Todos los nombres de esa lista deben estar ubicados antes de que caiga la noche. Pero el Botox no apostó solo a sobornos y superstición. Apostó al fuego. En una bodega anexa al sótano, oculta detrás de una pared falsa que se dio con el primer impacto, estaba su verdadero seguro de vida. No era un arsenal defensivo. Era equipo diseñado para una guerra abierta. Fusiles Barrett calibre 50 alineados con precisión, capaces de perforar el blindaje de los vehículos tácticos que habían llegado al rancho. Drones comerciales modificados artesanalmente, preparados para soltar explosivos sobre convoys militares. Cientos de kilos de explosivos improvisados, minas terrestres caseras idénticas a las que han mutilado a soldados en tierra caliente. Y radios de comunicación encriptada de grado militar, sintonizados en frecuencias oficiales. Ese hombre tenía bajo un establo la capacidad de fuego de un pequeño ejército. Dinero para comprar conciencias y armas para eliminar a quien se resistiera. Pero entre tanto poder, cometió un error. En el suelo, con la pantalla estrellada y pisoteado por una bota, los técnicos encontraron un teléfono que no había logrado destruir. Un iPhone de última generación, sin bloqueo, atrapado en medio de una transferencia de datos fallida. La última ubicación enviada no apuntaba a la sierra. Apuntaba a una zona residencial exclusiva de Morelia. Para entender el tanque de ácido bajo la cocina, había que entender al hombre que dormía arriba. Durante semanas, su rostro había circulado en redes sociales. Videos grabados entre árboles, voz quebrada, pidiendo clemencia. Decía ser inocente. Se presentaba como un padre perseguido injustamente. Esa narrativa se derrumbó en minutos. En el ala este del rancho, al romper los candados de un granero anexo, los operadores no encontraron maquinaria agrícola. Encontraron un centro de ingeniería criminal. Mesas de trabajo, drones desarmados, impresoras 3D fabricando mecanismos de liberación para explosivos. Una línea de producción diseñada para aterrorizar desde el aire. Ahí se confirmó lo que inteligencia solo sospechaba. Ese rancho no era un escondite. Era el centro de comando desde donde se ordenaron ejecuciones clave. Entre ellas, la de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores. No era un criminal. Era un hombre que se negó a pagar extorsión. La evidencia era directa. Credenciales falsificadas idénticas a las usadas por infiltrados en organizaciones campesinas. El Botox operaba en dos frentes. Se mostraba como víctima ante la cámara, mientras infiltraba sicarios para identificar quién obedecía y quién debía desaparecer. Y al que no pagaba, lo traían ahí abajo. Cuando Harfuch fue cuestionado por los videos de súplica, su respuesta fue breve y definitiva. Será detenido. No hubo negociación. Hubo una cacería coordinada que terminó con su captura. Pero el hallazgo no se detenía ahí. Los documentos financieros encontrados junto a los drones apuntaban más arriba. A nombres que ya estaban en la mira internacional. Durante años se dijo que en Michoacán había una guerra entre grupos locales. Lo que apareció en la oficina blindada del rancho contó otra historia. Dentro de una caja fuerte oculta tras un librero falso, no solo había dinero.
Había chalecos tácticos de grado militar, nuevos, con insignias dobles. Al frente, el emblema local. En la espalda, 4 letras que lo cambiaban todo. CJNG, las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación. Eso confirmaba lo que la inteligencia internacional ya había señalado. El Botox y su red no eran delincuentes aislados. Eran socios operativos de una estructura criminal mucho más grande. La alianza estaba sellada con armas, logística y dinero. Durante años se sintieron intocables porque creyeron tener respaldo absoluto. Pero ese respaldo no fue suficiente cuando el Estado dejó de mirar hacia otro lado. Y todavía faltaba la última parte de la historia. El Botox cayó solo, y su derrumbe dejó al descubierto toda la estructura que había permanecido oculta durante años. Pero para sostener esa maquinaria de guerra, para comprar lealtades, armas, drones y silencios, hacía falta algo más que violencia. Hacía falta dinero constante. Y ese dinero no venía del narcotráfico. Venía del campo. Los documentos hallados en el rancho lo dejaron claro, la agricultura había sido convertida en una fuente sistemática de financiamiento criminal. En Michoacán, el limón, el llamado oro verde, fue transformado en una moneda de guerra. Cada kilo cosechado en el valle de Apatzingán pagaba una cuota obligatoria. No era extorsión ocasional, era un impuesto impuesto por las armas. Camiones cargados salían del campo y una parte de esa ganancia terminaba financiando sicarios, sobornos y explosivos. Fue contra ese sistema que se levantó Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores. No era un hombre armado. Solo fue alguien que dijo basta. Y por eso lo mataron. Entre los archivos incautados apareció la prueba más inquietante, credenciales oficiales de la asociación, legítimas, pero con fotografías de sicarios activos. El grupo criminal había infiltrado a sus hombres dentro de las propias asambleas campesinas para identificar quién obedecía y quién debía desaparecer. Cada dron armado, cada bala, cada litro de ácido fue pagado con el sudor de agricultores de Buenavista y Apatzingán. Ese rancho no era una casa de narcos. Era un parásito incrustado en la economía local. A las 11:45 de la mañana, el ruido del campo fue reemplazado por las aspas de un helicóptero militar. César Sepúlveda Arellano ya no era el señor de la guerra que grababa videos desde el bosque. Era un detenido esposado, rumbo a la Ciudad de México. El operativo dejó un saldo demoledor, un centro de mando desmantelado, una red de extorsión millonaria cortada de raíz y órdenes de aprehensión ejecutadas, incluida la del asesinato de Bernardo Bravo. El mensaje fue claro, no hay zona intocable. Pero nadie celebra todavía. La caída del Botox deja un vacío que otros intentarán llenar. Hay nombres que siguen libres, recompensas millonarias vigentes y una alianza criminal que, aunque golpeada, no ha desaparecido. La información extraída del rancho ya está siendo analizada. Nuevas coordenadas están siendo trazadas. Hoy cayó el verdugo de los limoneros. La pregunta que queda flotando es otra. ¿Quién será el siguiente nombre en la lista de los 5 millones?